para esto, pero a Dios le ha placido darme la oportunidad de participar y le doy gracias. Cuando el hermano me invitó hace unos días, Dios puso en mi corazón ese tema. Ponemos la primera, hermano, por favor. La primera, este título para nuestra enseñanza de hoy: la fe en la palabra viva y eficaz. La fe en la palabra viva y eficaz. Entonces comencemos a tomar nota ahí en las hojitas que nuestro pastor y otros hermanos que apoyan en esto nos dan. Ahí pueden subrayar las palabras clave: es fe, palabra viva y eficaz, ¿no? Todo es clave: fe, palabra viva y eficaz. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hermanos, pero antes de eso quiero entonar un breve canto que Dios también puso en mi corazón desde hace tiempo y que quiero hacerlo para Dios. Y si lo escuchamos, por favor, meditando en lo que dice este canto, que es para la gloria de Dios, y podemos meditar mientras lo entono en el nombre de Dios. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí? Que sin merecer derramó su sangre carmesí. Un coro de 1,000,000 de ángeles no expresará mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él, y si ganara alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que Él sea la gloria. Este es un himno, ya tiene su tiempo. Lo he escuchado de varios hermanos y hermanas que lo entonan y que pues siempre impacta mi vida. Es un himno cuyo autor se llamó André Edward Crowe y lo escribió en 1971. Lo han entonado muchos siervos de Dios, muchos hermanos en la fe. Yo en particular hubo un cantante, músico cristiano que se llamó Frank González. No sé si alguno de ustedes lo escuchó, ya es de hace muchísimo tiempo, cuando yo fui salvo por la gracia de Dios.
Fran González coincidió que en ese tiempo estuvo, digamos, en su momento de más actividad, predicando la palabra y cantándole a Dios. Tuvo un coro, él formó un coro que se llamó el Coro Internacional de Fran González, formado principalmente por mujeres y algunos hombres, pero eran más mujeres, y él recorrió toda Latinoamérica, todo Estados Unidos, porque él era de nacionalidad norteamericana, y pues también fue a países en el continente europeo. Entonces es un himno que tiene mucha historia y es de bendición para todos los que tenemos esa gratitud al Señor de habernos salvado. Muy bien, entonces, hermanos, la fe en la palabra viva y eficaz. Vamos a pedirle al Señor su dirección, por favor. Padre Celestial, Todopoderoso, en esta mañana estamos delante de ti una vez más, agradeciéndote por lo que tú ya hiciste por nosotros, al haber muerto en aquella cruz y experimentando la muerte más vergonzosa que puede existir, Señor mi Dios. Tú diste tu vida por nosotros, Señor, muriendo como el último de los hombres, como el más vil de los hombres, tú siendo Dios, tú siendo justo, tú siendo santo y perfecto, Señor. Tú pagaste, Señor, por medio de tu sangre preciosa, el precio de nuestra salvación, Señor, y por eso hoy nosotros disfrutamos de ese beneficio, de ese don, de ese regalo que tú nos has dado, Señor mi Dios, y por eso es que hablamos en tu nombre, no en nuestro nombre, sino en tu nombre hablamos de lo que tú ya hiciste y de lo que tú hoy estás haciendo y de lo que tú harás, Señor mi Dios, el día de mañana, hasta que tú vengas otra vez a esta tierra, Señor, a hacer tu voluntad conforme a tu palabra, Señor mi Dios. Por segunda vez tú vendrás, Señor mi Dios, y cumplirás a plenitud tu voluntad perfecta, Señor mi Dios. Por eso en esta mañana, si bien, Señor, somos débiles, Señor, si bien, Señor, aún pecamos contra ti, tristemente, Señor, confiamos en tu promesa, Señor, en que tú tienes cuidado de nosotros y que cuando nosotros venimos a ti podemos encontrar, Señor, nuevamente, Señor, tu obra redentora. Podemos encontrar en ti esa obra, Señor, que nos garantiza que estamos por gracia libres de pecado ahora por el amor de tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendice pues a todo oyente, bendice, Señor, a los que estamos aquí presentes y también a los que escucharán de esta palabra tuya por medio de las redes sociales, Señor mi Dios, que tú también les bendigas en donde quiera que estén, que toda necesidad que tengan y que al escuchar esta palabra, Señor, puedan esa necesidad ponerla delante de ti, Señor, para que ellos también conozcan que tú les amas y de que tú, Señor, puedes hacerlos libres del pecado. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Capítulo 4, si tienes tu Biblia, úsala, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y ya que lo tengas, si nos ponemos de pie, a quienes sea posible hacerlo, por favor, vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 4. Dice así la palabra del Señor, lo leemos juntos, por favor, y yo les digo, por favor, hasta dónde nos detenemos. Dice: cuando pues, ¿sí lo tienen? Sí. Sí. Sí, hermano, gracias a Dios. Sí. No, es 4 desde el 1. Mi error fue que está ahorita aquí este versículo. Este versículo lo vamos a remarcar en un ratito. Vamos a leer desde el 1, ¿sí? Desde 4, versículo 1, ¿sí? Por favor. Entonces, ahorita lo podemos quitar. Ahorita vamos a enfocarnos en la Biblia desde el principio. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos,
Salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por seguir la lectura de la palabra del Señor. Esta porción de las Escrituras es muy conocida. Estoy seguro que la mayoría alguna vez ha escuchado una porción de esta palabra del Señor. Pero te quiero recordar que la palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor no tiene límites su poder. Y la palabra del Señor actúa en todo corazón, en el corazón de toda persona que tiene deseos de recibirla. La palabra del Señor es la respuesta a la pregunta de toda persona. Ahí es solo donde podemos encontrar respuestas que son verdaderas, respuestas que realmente nos van a transformar. Esta porción que acabamos de leer podríamos también haber titulado la enseñanza del día de hoy como algo así como: cuando Cristo llega a tu vida. Cuando Cristo llega a tu vida. No sé de los que ¿se escucha? Sí. No sé de los que estamos aquí cuántos, por gracia del Señor, ya somos salvos. Ya hemos recibido el regalo de Dios, que es la salvación eterna.
Pero si hay alguien que aún no conoce el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día para ti. Hoy es el día en que tú puedes encontrarte con tu Creador. Como esta mujer, ese día, Cristo llegó a su vida. Esa historia que tiene tanto tiempo, que Dios inspiró a sus siervos para que fuera escrita, esa historia el día de hoy, en este año 2024, sigue vigente, está viva, porque está sustentada en la palabra de Dios. Pero también puede ser que tú seas un cristiano que ya tiene tiempo caminando con el Señor, que ya eres salvo y que le conoces de un tiempo para acá, unos meses, unos años o muchos años, pero quizá ha llegado a tu vida en algún momento, o en este momento estás atravesando una situación de gran necesidad, una situación que te tiene una situación en una condición de desconcierto, no sabes qué hacer. No obstante que ya eres hijo o hija de Dios, no sabes qué hacer ante una situación que se te está presentando en este momento, el día de hoy. Bueno, en cualquiera de esas situaciones, la palabra de Dios tiene el mismo poder para actuar y tiene la misma eficacia. Aquí vemos cómo un buen día nuestro Señor Jesucristo, que ya estaba en plena actividad de compartir las buenas nuevas al mundo, Él vio que había en este lugar llamado Samaria una mujer con una gran necesidad. Esa mujer, no sabemos su nombre específico porque no lo menciona la palabra de Dios, pero sí sabemos la parte más importante de lo que había en el corazón de esa mujer, porque a Dios le plació decírnoslo por medio de su palabra. Vemos que era una mujer que dice que fue a un pozo por agua. Vean, la figura central de esta enseñanza es el agua. Siempre se dice que el agua es vida, ¿verdad? Y es cierto, biológicamente toda célula completamente es dependiente del agua para empezar, para poder mantenerse viva. Bueno, aquí vemos que el agua, ella fue a ese pozo con su cántaro para obtener agua. Pero dice la escritura que fue en un horario que no era común que se fuera en esa región, en ese lugar, en Samaria, por el agua. Calculan que fue más o menos como al mediodía, ¿sí? Al mediodía. Veamos el contexto del lugar. Es un lugar desértico, es un lugar donde justamente escasea el agua. Y ella va a ese pozo como al mediodía. Es lógico pensar que si es un desierto y hace tanto calor, ¿por qué ir al mediodía? Quizá convenía más haber ido muy temprano o ya tarde, en donde disminuye un poco la radiación solar. Pero ella fue al mediodía. Pero también vemos ahí cómo Jesús estaba caminando con sus discípulos para llevar el mensaje, para llevar las buenas nuevas, el evangelio a toda esa región. Pero Él de manera particular le dice a sus discípulos que necesitaba ir a Samaria. Se sabe que ir a Samaria implicaba caminar un poco más, varias horas de más. Él pudo haber seguido otra ruta para continuar su camino que tenía ya en mente seguir para compartir el evangelio. Pero la pregunta es, ¿por qué específicamente a Samaria? Ahora, hay un contexto histórico en todo esto, porque este pueblo, ¿no?, los samaritanos, no se llevaban bien con los judíos. Había ahí rivalidad, había ahí una historia anterior, ¿verdad? Por eso es historia, en donde hubo conflictos entre estos pueblos, y entonces en realidad
los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. De hecho, eran discriminados. Y los samaritanos también discriminaban a los judíos. Entonces no había lógica para que Jesús fuera a ese lugar específicamente, porque él era judío. En su condición de hombre, él era judío. Él sabía que no, por ser judío no iba a ser bien visto. Pero también no había mucho sentido que fuera en ese horario. Pero todo tiene un porqué. Porque Dios, si algo sabe, es lo que hay en el corazón de todo hombre y de toda mujer. Dios hizo eso porque Él ya conocía el corazón de esa mujer. La razón por la que fue a ese lugar en donde no era muy bien visto por ser judío y por la que fue en ese horario es porque esta mujer tenía una historia que no era muy halagadora. Ella tenía una historia triste. Ella tenía una historia de fracasos en su vida. Ella tenía una situación que le había dejado amarguras en su corazón. Ella era una mujer excluida en su pueblo por su historia de vida. Y vemos ahí pues cómo Jesús llegó a ese lugar con sus discípulos y Él dijo: vayan por comida, yo me voy a quedar aquí, ahí en el pozo. Aquí me voy a quedar a descansar porque estaba cansado del camino. Pero no solo era porque estaba cansado. Ahí se quedó, sus discípulos obedecieron y se fueron a un lugar cercano a buscar comida, y Él se quedó ahí. Había una cita, había un lugar, había un horario que Él sabía que era el perfecto para Él esperar a esa mujer. Entonces ve que esta mujer llega y pues comienza a hacer el trabajo de sacar el agua, ¿no?, de ese pozo. Y entonces dice ahí en la lectura que acabamos de revisar, en capítulo 4, dice: entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, calculando, en tiempo actual era como el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús le dijo: dame de beber. Qué forma tan extraña de un hombre de ese tiempo hablarle a una mujer. En ese tiempo no era común que una mujer hablara con los hombres, y menos con un desconocido. Pero Jesús estaba ahí sentado y le dijo: dame de beber. Es otra palabra clave: dame de beber. Él le pidió a ella de beber. El Dios eterno le pidió de beber. Dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. Bueno, estamos viendo pues que Jesús ahí, el motivo por el cual fue a esa cita fue porque sabía que esta mujer tenía un gran vacío en su corazón. La vida del hombre, la vida de la mujer está en nuestro corazón, espiritualmente hablando. El mundo se ocupa solo de lo externo. El pensamiento del mundo apartado de Dios solo se fija en lo externo. Y el mundo califica a toda persona a cómo te ves, te tratan, ¿verdad? Hemos tenido experiencias desagradables que hemos ido quizá a una oficina de gobierno o a una oficina importante, y si no llevamos nuestros mejores trapitos, de entrada nos ven raro, ¿no? Nos ven mal. Lo que están diciendo, de acuerdo al catálogo de clasificación del mundo, no calificas.
para entrar a este lugar. En nuestro país es un país de grandes contrastes desde el punto de vista socioeconómico. Hemos ido seguro la mayoría a un lugar como Santa Fe, en la zona nueva, ¿verdad? Porque hay 2 Santa Fes, ¿verdad? A la zona de muchos recursos económicos, o lugares tan bonitos como Polanco o Tecamachalco o Lomas Verdes, o sea, lugares que sabemos, ¿no?, que están muy bien socioeconómicamente hablando. Pero para ir a ciertos lugares sí hay que cuidar, dicen, las formas, ¿verdad? Hay que cuidar cómo nos presentamos. Bueno, esa es la lógica del mundo. El mundo nos califica de acuerdo a cómo nos vemos externamente. Qué marca de ropa, qué combinación de colores, si la ropa se ve nueva o se ve ya desgastada. Ve nuestra conformación corporal, han establecido estándares de tipo físico, incluso a veces racial. Esa es la lógica del mundo, tristemente. Ese pensamiento es porque los corazones están vacíos, porque se ha perdido lo importante. Y lo importante de toda persona está en su corazón, espiritualmente hablando. Aquí vemos que Jesús se acercó a esta mujer y que le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él se dio cuenta que ella, en su condición humana, tenía una gran necesidad. Ella después comienza a ver ese diálogo y ella le hace una serie de preguntas a Jesús con relación a esto de sacar agua del pozo. Ella está sorprendida, desconcertada por la forma en que él habla. Dice: ¿de dónde pues tienes el agua viva? Le pregunta a Jesús. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella estaba pensando en el agua física, natural, pero Jesús estaba hablándole en el terreno espiritual. Jesús le estaba hablando de esa agua que da vida. ¿Y sabes cuál es el agua que da vida? Que da vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos puede dar vida delante de Dios, vida para la eternidad. De esa palabra es de la que estamos hablando el día de hoy. De esa palabra que es la que le da sentido a nuestras vidas y que le da trascendencia a nuestras vidas. Bueno, aquí vemos pues cómo Dios relata detalladamente cómo trató la necesidad de esta mujer. Y dice, después ella le sigue preguntando cosas conforme a su pensamiento humano, nada más. Quiere decir que no tenía un enfoque espiritual, un enfoque conforme a Dios. Y Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua, de esa agua del pozo, volverá a tener sed. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No dijo, no tendrá sed por un tiempo, no tendrá sed mientras no haga mucho calor. Dice jamás. Si tú ya, por la gracia de Dios, eres salvo, la promesa de Dios es de que nosotros nunca más volveremos a tener sed. Sed se refiere de que nuestro corazón esté vacío de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios es la que nos da vida, hermanos. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, todos los días tenemos que recordar que es la palabra la que nos sostiene, que es la palabra la que nos aconseja, que es la palabra la que nos anima y que es la palabra la que nos garantiza que seremos victoriosos hasta el final en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aquí vemos que sigue ese diálogo. Dice:
sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna, para vida eterna. Un tema que aflige de manera en sobremanera al mundo es la muerte. La muerte. Quien no tiene a Cristo en su corazón sufre calladamente por el tema de la muerte, terriblemente, porque efectivamente la muerte para el hombre, para la mujer sin Cristo en su corazón es algo totalmente desconocido. Es algo totalmente desconocido. La ciencia ha querido entender qué es y cómo es, qué es lo que ocurre después de la muerte física. Y el mundo apartado de Dios ha generado filosofías que tratan de explicar alternativas a lo que es la muerte, pero totalmente separadas esas filosofías de la voluntad de Dios. Y por eso es que proliferan tantas corrientes filosóficas en el mundo, que no las voy a mencionar porque son tantas. Cada día surgen nuevas filosofías en el mundo que tratan de decirle a las personas que la muerte es esto o la muerte es esto, pero todo apartado de la voluntad de Dios, sin tomar en cuenta el pensamiento de Dios. Pero por eso el mundo vive en un caos. Por eso el mundo vive en una confusión permanente. Por eso el mundo hace cosas porque no tiene en su corazón los fundamentos de la palabra de Dios. Y por eso el mundo piensa que cada hombre y cada mujer es el dueño de su vida y que puede hacer con esa vida lo que se le antoje. Y que puede cometer los delitos más abominables que puede ocurrir y que si son muy listos se van a salir con la suya. Pero ¿sabes qué? Eso no puede ser, porque está el Dios eterno, el Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, y Él en su tiempo todo lo revelará. Pero eso no lo conoce el mundo. Por eso el mundo necesita conocer de la palabra de Dios. Este día fue el día de esta mujer, porque esa palabra llegó a ella. Dice, Jesús le dijo después algo que la desconcertó completamente. Ya le había comenzado a decir algunas señales sobre lo que él quería decirle a ella, pero ella en su pensamiento natural no logró entender quién era Jesús. Entonces Jesús pasa al siguiente nivel y como que cambia drásticamente de enfoque en su diálogo con ella. Le hace una pregunta que la desconcierta. Jesús enseñó muchas veces por medio de plantear preguntas. Jesús nos hace preguntas constantemente. Si tú ya eres un hijo o una hija de Dios, Jesús pone en tu corazón algunas preguntas, algunas dudas que muchas veces no nos dejan dormir, porque Dios las usa también para instarnos a que nosotros escudriñemos su palabra y que ahí encontremos las respuestas. Pero muchas veces somos negligentes y no vamos a la fuente de las respuestas perfectas y optamos, aún ya siendo hijos de Dios, por otras respuestas que suenan bien, pero que no están sustentadas en la palabra de Dios. Y por eso ha tenido tanto éxito las estrategias del mundo, como es el coaching, ¿no? Como es la psicología del positivismo, y como son tantas corrientes del pensamiento actual que son, yo le llamo mejorales. Alguien se siente triste, YouTube o cualquier otro de estos, TikTok, todo esto, que puede haber ahí dentro de todo eso cosas que son adecuadas, ¿de acuerdo?
No todo está mal, pero también hay muchas cosas que engañan al mundo y que lo confunden más. Entonces aquí Jesús le hizo una pregunta. Estaban platicando eso. La mujer, lo último, en el primer momento de ese encuentro, le dice la mujer, le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella dijo: wow, si tú me das de esa agua, ya no voy a tener necesidad de venir desde allá donde vengo, cargando mi cántaro y sacar el agua, que es mucho trabajo. Ella lo vio solo así, porque su mirada estaba así, porque no estaba Cristo en su corazón. Cuando Cristo llega a nuestro corazón y somos redimidos, de las primeras cosas que Dios hace es que nos da una mente renovada. Nuestro enfoque cambia, nuestra forma de ver la vida es distinta en el área en que te muevas, en el nivel en que te muevas, desde el más básico hasta el más alto en la jerarquía del mundo. A lo mejor podría ser un gran científico, pero si eres hijo de Dios, tu enfoque va a ser distinto. Amén. Entonces aquí vemos que la mujer solo decía lo que podía decir. Ella no veía más allá. Como dice en la escritura, en otros pasajes dice: yo era ciego y ahora veo. Ella todavía no podía ver la trascendencia del mensaje de Jesucristo. Ella solo veía así. Así estuvimos nosotros antes de ser salvos. No podíamos entender, porque el mensaje de Jesús es el mensaje eterno. Entonces vemos aquí pues que la mujer le dice eso. Esa mujer, se comenta, algunos estudiosos de la palabra de Dios comentan que es muy probable que esa mujer iba a esa hora por agua porque es cuando había menos gente. Los pozos de agua, yo vengo de familia de campo, y cuando era niño iba de vacaciones, había lugares específicos donde había que ir por el agua. Bueno, cuando uno va a un pueblo, sabemos que hay un lugar específico donde la gente, donde todavía no hay tubería de agua y eso, donde va por el agua, ¿verdad? Entonces, en los pueblos, y más en ese entonces, los pozos eran un lugar de reunión, pero principalmente quien iba por el agua eran las mujeres. Eran las mujeres. Y ahí las mujeres se reunían, iban por su agua y socializaban, ¿verdad? Platicaban: ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿No? ¿Qué vas a hacer de comer hoy? ¿No? Esas cosas, ¿sale? Eran principalmente las mujeres, los hombres iban al campo, ¿de acuerdo? Pero esta mujer fue a ese pozo como las demás mujeres, pero en un horario no usual, en un horario fuera de lógica, como ya les dije, cuando hacía más calor. ¿Saben por qué? Porque esa mujer era rechazada por las otras mujeres. Esa mujer era rechazada por los hombres de ese pueblo. Entonces ella lo que tenía era una vida solitaria, aislada, porque era rechazada por su forma de vida, por su historia de vida. Entonces ella iba así para evitar ser ofendida por su condición. Bueno, pero el que conoce los corazones y que pesa los corazones estaba ese día. Y dice ahí en el versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. ¿Qué tenía que ver el marido con el agua? Díganme qué lógica hay. Ve y llama a tu marido. ¿Alguna vez alguien te ha descubierto en algo? Seamos sinceros. ¿Alguna vez? Seguro que estoy, cuando menos una vez, algo que no quieres que se sepa para nada. Alguien dice: ¿y qué me dices de esto? Oye, tengo unos dulces muy sabrosos, te lo doy. Pues no le digas a nadie, ¿verdad? Si un niño te vio, ¿verdad? Que dicen que los niños se caracterizan porque dicen la verdad, ¿verdad? Y si un niño ve ahí que su papá o su mamá hizo algo, viene el papá o la mamá del trabajo y le dice, lo primero, el papá o la mamá le dice: no digas que hice esto, ¿verdad? No digas, y mira, te voy a llevar a comer un helado de esos que te gustan, que venden en la esquina. Y llega el niño, el papá o la mamá, si es la mamá, y llega el papá, y dice: a ver, oye papá, ¿qué crees? Mi mamá hizo esto.
¿verdad? Bueno, aquí vemos que el papá de papás le dice algo a esta mujer: ve, llama a tu marido y ven acá, trae a tu marido. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido, Jesús, no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El problema era ese, el principal problema era ese. La historia de vida de esta mujer. Después esa mujer se quedó con la boca abierta, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes saber esto? Si tú ni eres de aquí, de Samaria, tú eres judío, tú acabas de llegar, nunca te había visto, ni tú me habías visto nunca. Apenas hemos platicado y yo te he dicho del agua, y tú me dijiste algo del agua de vida eterna, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es posible que tú sepas esto de mi vida más íntima? Y dice aquí, le hizo toda una radiografía de su vida, ¿verdad? Ahí le dio un resumen de su vida. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo, dijiste la verdad. Le dijo la mujer, entonces la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Comenzamos a ver los primeros efectos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada en el Espíritu Santo. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Muchas veces escuchamos esta palabra tan importante, tan especial, pero no entendemos bien quién es el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Esta mujer comienza a ver un cambio en su pensamiento al haber escuchado solo esas cuantas palabras de Jesús, porque esto que ella dijo, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, es una revelación de parte de Dios. Dios ya estaba obrando en su vida de esta mujer. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Está hablando Jesús del tema. ¿Cómo es el tema en nuestra iglesia y en toda iglesia en donde se predique la palabra? Nuestro tema por excelencia, hermanos y hermanos, es toda palabra de Dios, y toda tiene que ver con la adoración a Dios. La adoración a Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Después dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto ya nos llega a todos y a todas. Dios hace preguntas y hoy nos hace una pregunta: ¿realmente estamos adorando a Dios en nuestro corazón, espiritualmente hablando? ¿Realmente le estamos entregando a Dios nuestro corazón? Si es así, gloria a Dios. Pero también ocurre que a veces nos confundimos y creemos que estamos adorando a Dios, pero estamos haciendo cosas que no es lo primero, no es la prioridad. Entonces aquí Jesús confronta a esta mujer con su necesidad real, su necesidad de raíz. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Después todavía le explica más: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar a Dios. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Ella sabía, ella había escuchado algo, pero sabía, de oídas te había oído.
sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. ¿Cómo vino a su mente y a su corazón en ese momento las palabras Mesías y Cristo? Eso solo fue porque el Espíritu Santo se lo reveló. Ella en ese momento ya había sido transformada. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y después dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas. Todo eso ya fue su primer predicación de esta mujer. ¿Se fijan? Su situación inicial era una vida de pecado, una vida de frustraciones. Se casó la primera vez, no funcionó, se casó la segunda, no, la tercera, la cuarta y todavía una quinta y no, y con el que vivía en ese momento no era su marido, le dijo Jesús. Wow, qué récord, ¿no? Bueno, pues todos de alguna manera cuando llegamos a Cristo no tenemos un récord que sea para decir qué bonito, ¿verdad? Esta mujer llegó hacia Cristo, pero vean aquí que da su primer declaración de fe. Dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ahí viene la confirmación. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Amén. Entonces, vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Muy bien. Después que nosotros un hermoso día recibimos el regalo de la salvación, la palabra de Dios, y esa palabra comienza a obrar en nuestra vida y comienza a hacer cambios y renueva nuestro pensamiento. Después lo que sigue es dar frutos como consecuencia de lo que Cristo acaba de hacer. Y vemos aquí un ejemplo hermoso de esto. Después, más adelantito, dice en el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba Jesús con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Es decir, una vez que esta mujer por primera vez encuentra una palabra que la ubica en su necesidad más importante, en ella hay un cambio en su actitud. Dice que dejó eso que hacía como rutina porque cubría una necesidad solo física, pero que en realidad en ese momento había encontrado algo mejor, algo mayor, que era la palabra de Dios. Dice que dejó su cántaro. Un cántaro era algo un utensilio muy importante, muy valioso. Lo dejó ahí y dice que fue apresuradamente allá a su poblado, a su pueblo, y a decir a voz abierta que algo especial había ocurrido, porque un hombre que llegó le había dicho todo lo que había en su vida. Eso se llama testimonio, testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces aquí vemos otra vez que como hijos de Dios tenemos el privilegio de compartir a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que yo estoy haciendo en esta mañana es eso, es compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y tú también puedes hacer lo mismo, compartirles a otros de lo que Dios ha hecho en tu vida. No necesariamente, que es muy bueno, pero no necesariamente tienes que tener un doctorado en teología para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque la palabra que has recibido, si realmente la has recibido sinceramente, la palabra que obra en nosotros es viva y eficaz. Es viva y eficaz para que se cumplan los propósitos de Dios. Amén.
Los propósitos de Dios son claros y están escritos en su palabra. Bueno, pueden ahí, por favor, ustedes seguir revisando este capítulo de esta porción de la palabra del Señor, y se van a gozar todo lo que nos sigue ahí narrando de qué ocurrió como consecuencia de este encuentro de esta mujer con Cristo. Entonces, ahora pues vamos a resaltar algunos aspectos de esta enseñanza. En primer lugar, quiero decirles algo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 17, que no viene acá. Marcos capítulo 2, versículo 17, que dice que al oír esto Jesús, Marcos capítulo 2, versículo 17, Marcos 2, 17, dice así la palabra del Señor. Lo leemos todos, así pueden sentados. Al oír esto Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Entonces, aquí vemos la esencia del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Si tú en esta mañana estás escuchando este mensaje y tú no tienes disposición, no estás dispuesto, no estás dispuesta de sincerarte primero contigo mismo y después con Dios ante esta palabra, de decirle a Dios, declararle a Dios lo que Él ya sabe, pero Dios quiere escucharlo de ti, de tus pecados, de la situación de tu vida, de lo que hay en tu vida y que no te permite tener una vida abundante, una vida plena, una vida con esperanza, una vida con paz. Entonces, si no tienes esa disposición, la palabra de Dios no va a ser la obra en tu vida. Porque lo primero que Dios quiere en nosotros es que tengamos un corazón sencillo, un corazón humilde de reconocer nuestra condición, de que necesitamos de Dios, de que estamos enfermos espiritualmente. Eso es el primer requisito. Por eso aquí vemos que Jesús en esta porción les dijo ahí a sus seguidores, ¿verdad? Les dijo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, la fe en la palabra viva y eficaz es la única manera de poder alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Es la única manera. Ahí vemos en Juan 4 del 7 a 10, como lo acabamos de leer, fue esa oportunidad tan especial que tuvo esta mujer samaritana de poder tener ese diálogo con su Creador. Como ella, siendo una mujer indigna, porque era una mujer pecadora, no obstante eso, tuvo el privilegio inmerecido de que pudiera conversar con el Dios Santo, con el Dios Todopoderoso. Entonces dice, ahí lo vimos en Juan capítulo 4 del 7 al 10. Juan del 4 al 7 al 10, ahí se lo llevan a casa, hermanos, y por favor recuerden esa porción. Y después Juan 4 del 23 al 26, donde, como vimos ahorita, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Amén. Solamente así, hermanos. Nosotros aquí en el culto, vean cuál es la secuencia del culto al Señor.
Cada vez que nos reunamos, esa más o menos, puede haber algunas variaciones, pero eso es la manera de adorar a Dios cuando nos congregamos varios en el nombre de Dios, ya sea aquí en el local principal, donde nos reunimos como iglesia, porque la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios que nos congregamos en el nombre de Dios. Pero también si nos reunimos con otro hermano, otra hermana, dos o más de dos en una casa, ahí está representada la iglesia. Pero hay un orden, hay una manera de adorar a Dios, ¿no? Como iglesia. Y eso es, primero, ¿qué es lo primero? Orar. Después de orar es meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Meditar en la palabra de Dios. Y también otra forma de adorar a Dios es por medio de entonar algún himno, algún canto que exalte el nombre de Dios. Es decir, la forma de acercarnos a Dios es por medio del Espíritu. Amén. De ese Espíritu que Dios ha puesto en nuestros corazones y que ese es el que nos permite tener esa disposición y ese gozo de poder acercarnos a Dios cuantas veces uno lo quiera hacer. Dios quiere que lo hagamos siempre. Entonces tenemos que aprovechar ese privilegio tan grande que Dios nos da. Bueno, ahora vamos a ver más adelantito esto de que ¿por qué decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz? Bueno, ahí en Hebreos capítulo 4 versículo 12 al 13 vemos la escritura que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz por esas razones. Es más cortante que una espada, y de dos filos esa espada. Y vemos aquí cómo nos narra la palabra hasta dónde puede penetrar esa espada: hasta el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces nosotros, si ya estamos en el camino del Señor y ya somos sus hijos, debemos recordar esto siempre: que ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede confundir a Dios? Nadie. Nosotros debemos de recordar que Dios tiene ese poder por medio de su palabra. Su palabra es la que discierne los pensamientos. Y dice aquí algo que siempre me ha llamado mucho la atención, que dice que llega hasta los tuétanos, ¿no? Para dejarnos claro que llega hasta lo más escondido que puede haber en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Bueno, ahora la palabra de Dios nos da vida. Nos da vida. ¿Qué quiere decir? ¿Que no estamos vivos? Bueno, estamos vivos desde el punto de vista corporal, biológico, fisiológico, pero ahora estamos refiriéndonos a la vida espiritual. La vida espiritual. Toda persona que no tiene una relación con Dios, espiritualmente hablando, está muerta. Solamente podemos vivir por la palabra si la palabra ha sido establecida en nuestro corazón por Dios. Solamente así. Entonces la palabra de Dios nos da vida. Dice ahí en Juan capítulo 5 versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, aquí hay algo muy importante a tomar en cuenta. Dice que lo primero que se necesita es escuchar la palabra, tener disposición de escuchar a la palabra. Si tú el día de hoy viniste, implicó que
ayer, antes de cerrar tus ojos, al estar en la cama y iniciar tu sueño, tomaste una decisión, ¿verdad? Es decir, mañana en el nombre de Dios voy a adorar a Dios, a la iglesia. Hoy temprano, cuando despertaste, seguro que como todos tuviste muchas ideas, pero una de ellas ya estaba decidida, ¿no? Venir a la casa del Señor a escuchar su mensaje, su palabra. Amén. Bueno, y cuando estás aquí sentado, desde que inicia el culto al Señor, todo debe ser enfocado para Dios. Amén. Todo debe estar sustentado en la palabra de Dios. Y cuando llegamos a la predicación, pues es el momento máximo, ¿no? De que vamos a poner nuestra atención en la palabra de Dios. Entonces dice aquí que el que oye mi palabra y cree al que me envió. El que oye y creer. Tú puedes escuchar, como yo, la palabra de Dios, pero no solo es escuchar, sino es creer. Si tú crees a la palabra de Dios, entonces Dios va a hacer la obra en tu vida. Pero tristemente llega a ocurrir que en ocasiones estamos tan distraídos en nuestros asuntos porque tenemos muchas ocupaciones, o también quizá estamos distraídos porque nos hemos equivocado en nuestro enfoque, ya sabiendo que la palabra de Dios es nuestra fuente de consejo, que es nuestra fuente de fortaleza. Nos distraemos como las ovejitas de un pastor. Cuando está pastoreándolos, él las deja un momento y las ovejitas se apartan del redil. Así a veces nosotros nos distraemos y comenzamos a escuchar más los puntos de vista quizá del amigo, de la amiga, del hermano, de la hermana, ¿verdad? El punto de vista de alguien más que encontramos, y ponemos más atención a ese consejo que al consejo de la palabra de Dios. Es decir, aquí nos hace énfasis que el que oye su palabra, pero además el que la cree, ¿sí? El que cree al que le envió a Jesús, el que cree a Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchas veces seguro que has escuchado, al igual que yo, que se enseña en las iglesias, se predica, y qué bueno que se predica, que debemos ser cuidadosos de nunca caer en la religiosidad, en el costumbrismo, en el venir como quizá algunos antes de conocer a Cristo lo hicimos porque no teníamos la palabra en nuestro corazón y hacíamos cosas solo por costumbre y religiosidad, por un formalismo, y participábamos en ritos, en tradiciones que pretendían o que nos decían que de esa manera podíamos acercarnos a Dios. La pregunta es que nunca nos preguntamos, cuando, si es que fue el caso que participamos en esas actividades, ¿a qué Dios se refería? Porque solo hay un Dios vivo, pero hay muchos que por no conocer la palabra de Dios sirven o pretenden servir y adoran a dioses ajenos. Dice que el que entonces lo haga así no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces nosotros debemos de mantenernos. Tenemos otra cita de la palabra de Dios que nos ayuda a entender por qué la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí en Isaías 55 del 9 y 11, versículo 9 y 11, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Es otra promesa del Señor. Dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos.
así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra de Dios es eficaz, porque cuando nosotros la recibimos y nos apropiamos de ella y la creemos, porque la palabra en nosotros va a producir fe, y la fe es el medio para que Dios haga la obra en nuestras vidas. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros recibimos esta palabra, nos va a dar fe. Y entre más la recibamos, entre más la conozcamos, entre más meditemos en ella, no solo memorizarla, meditar en ella, entonces nuestra fe va a crecer. Y entonces vamos a ver cada vez mayores victorias en el Señor, en nuestra vida y también en la vida de otros. Porque recuerden que Jesús nos da su palabra para que nosotros primero seamos restaurados, seamos transformados, seamos bendecidos, pero también para que esa palabra nosotros seamos medio para llevarla a otras personas que tienen necesidad de ella. Y dice aquí la promesa de que si lo hacemos así, entonces su palabra, si la decimos en su nombre, no volverá a él vacía. La palabra de Dios siempre dará fruto para aquellos que la aman, para aquellos que la reciben. Entonces, aquí el Señor nos hace preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya fuiste salvo? Él se gozó. Hubo fiesta en los cielos cuando fuimos salvos. Pero ¿hasta ahí era todo? No, nuestro andar con el Señor es un camino constante de crecimiento. Es un camino constante de perfeccionamiento en las manos del Señor. Bueno, a Dios le ha placido que le conozcamos por medio de su palabra. Eso es otra gran verdad. No hay otra forma de conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Qué bueno que es así y qué bueno que tan claro es el Señor con nosotros. Solo es a través de su palabra. A mí me da tristeza cuando veo como que una tendencia en algunas personas que comparten y yo recibo lo que dicen que son cristianos, pero su forma de alimentarse, como creen que se están alimentando cada día, es solo leyendo libros escritos por hombres o mujeres que dan testimonio ahí en la portada y en la contraportada de los libros que son hijos de Dios. Amén, está bien. Pero tú no puedes basar tu crecimiento en Dios solo leyendo libros que otros hombres y mujeres con un buen deseo y con una buena intención, y qué bueno que lo escriben, pero eso no puede ser la parte medular, la parte principal de tu fuente de información. La fuente esencial para todo creyente es la Biblia, la palabra de Dios. Este es el libro de libros, porque tú y yo tenemos aún una carne, y cuando nosotros interpretamos un versículo, puede ocurrir que nosotros, a veces sin darnos cuenta, o a veces, tristemente, en algunos casos, tratemos de modificar el mensaje puro de Dios. Entonces nosotros tenemos que siempre, en primera instancia, conocer la palabra escrita en la Biblia. Y ya después, quizá, si un hermano en la fe, si un siervo de Dios, una sierva nos dice, este libro te lo recomiendo, ya lo leí y es un buen libro que te va a ser de bendición, está sustentado en la palabra de Dios, está bien, como una lectura complementaria. Pero la palabra de palabras no necesita de hecho más, aquí está todo. Entonces debemos de tener cuidado de que darle su lugar siempre a la palabra, ¿no? Ahí vemos que a Dios le ha placido que le conozcamos por medio de su palabra, y ahí vemos en Juan 5:39 dice, nos insta a Dios, nos exhorta, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son, solamente ellas.
En la palabra de Dios tenemos la vida eterna y la palabra es la que da testimonio de Dios, de Cristo. Es importante también que siempre tendamos cada vez más a ser profundos en nuestro estudio de la palabra de Dios, no solo quedarnos en la superficie. A nuestro Señor Jesucristo, durante el tiempo que estuvo predicando el Evangelio, tuvo muchos seguidores, pero muchos le siguieron, pero de lejos, de lejos. Muchos le siguieron guardando mucha distancia. En cambio, otros hasta se empujaban por estar lo más cerca de él. Nosotros tenemos que ser como aquella mujer que dice la Escritura que padecía de mucho tiempo de hemorragia en su cuerpo y que ella, por su debilidad en su cuerpo, supo que Jesús iba a estar en un lugar y ella fue porque Dios le permitió entender por medio de su Espíritu Santo que en Jesús podía encontrar la respuesta a su necesidad. Y dice que esa mujer se acercó y había una multitud rodeando a Jesús muy grande, y ella era una mujer debilitada por la enfermedad y que ella decía, si solo pudiera tocarlo, ¿verdad? Si solo pudiera hacer eso, pero no podía. Y entonces Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, ¿cómo que quién? Estás viendo tantísima gente que está rodeándote, ¿por qué preguntas eso? Pues mira cuánta gente es. Pero ellos no entendieron que la única forma de tocar el corazón de Jesús es teniendo un corazón contrito y humillado. Es la única forma de que Dios se agrade de nosotros. Si nos acercamos a Él reconociéndole por quien es, el Dios eterno, el Dios santo y el Dios de gracia. Pero también nosotros reconociendo que somos polvo, que somos indignos y que le necesitamos y que le pedimos, le rogamos que tenga misericordia de nosotros. Entonces, por eso nosotros cuando estudiemos la palabra de Dios, no solo debemos quedarnos por encimita, sino cada vez conforme vamos creciendo como hijos de Dios, vamos creciendo en la fe, debemos no solo de leer la Biblia, sino dice, aquí hay otro verbo, escudriñar. Yo me dedico, por la gracia de Dios, a la academia, a la enseñanza. Y ya tengo, gracias a Dios, mucho tiempo en ese trabajo. Y lo único que en esto, ya después de más de 30 años en ese trabajo, más de 30 años de tiempo completo, lo único que me doy cuenta es de que ya envejecí más. Y luego mis alumnos, los veo pues chavitos, cada generación más, los veo más niños. Y los veo cada vez más preocupados por todas las situaciones que hay. Pero siempre los veo muy preocupados porque lo que más les aflige es acreditar la materia. Y yo les digo, cuando la primera vez que tengo el gusto de conocerles, les digo, noto que están preocupados. ¿Y con cuánto se pasa la materia? ¿Y con cuánto se puede exentar? ¿No? Y cosas así. Les digo, calma. Vámonos con calma. Lo primero que yo quiero animarles es que entiendan que lo primero que a lo que vienen es para aprender algo nuevo que les va a ser útil, a aprender. Entonces mi trabajo va a ser esforzarme para enseñarles, y yo deseo que ustedes aprendan lo más que se pueda, darme a entender para que ustedes entiendan las cosas, no solo las memoricen, las entiendan. Y ¿saben qué? Si lo hacemos así desde el principio, y yo voy a tratar de esforzarme para que ustedes yo deseo eso, que ustedes en un momento digan, ay, qué interesante está esto, ay, este tema sí me gustó mucho. Yo quisiera que ustedes salieran de clase y dijeran, wow, de verdad es que está interesante esto que dice este amigo, ¿no? Bueno, y ¿saben qué? Si ustedes lo hacen así, cuando termine nuestro ciclo escolar, el aprobar no va a ser problema, porque como ustedes aprendieron, cuando presenten sus exámenes no van a tener problema, porque si realmente aprendieron, la aprobación va a ser una consecuencia natural de que entendieron lo que les enseñé.
Entonces no se preocupen por el número o que si pasan o no pasen. Primero, ocúpense en aprender. Ustedes hagan su parte y yo soy el primero que debo asumir un compromiso de enseñarles dentro de mis limitaciones, pero de la mejor manera. Bueno, como hijos de Dios, de igual manera, cada vez que venimos a la iglesia, nuestro pastor nos enseña, amén. El ministerio de ministerios en la iglesia es la enseñanza, la predicación, ¿sabías? Es el ministerio de ministerios, porque es la palabra de Dios. La alabanza también es un ministerio importantísimo, porque está sustentada en la palabra de Dios. La oración es importantísima también. ¿Por qué? Porque es una oración conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo. Pero hay muchas iglesias debilitadas, débiles, y que cayeron en el costumbrismo, en la inercia de solo hacer las cosas por costumbre, porque se perdió en un mal día la conciencia del impacto, de la trascendencia que tiene la palabra de Dios. Yo les digo muchas veces, cuando Dios me ha permitido participar en alguna actividad de enseñanza en la iglesia del Señor, les digo, mira hermano, no es tanto la cantidad de versículos. Comienza con el primero, a los que recién fueron salvos. Pero ese versículo que Dios ponga en tu corazón, estúdialo y reestúdialo. Y pídele a Dios en oración que te permita entender toda la profundidad de esa palabra de Dios. Debemos ser cada vez más ambiciosos, en el buen sentido de la palabra de Dios. A veces dicen que los cristianos somos tantas cosas que dicen de nosotros. Yo me muevo en un ambiente de trabajo que es totalmente lo opuesto a la fe. Pero aún así Dios le plació que ahí fuera mi campo de acción, ¿de acuerdo? Y somos señalados a veces, no siempre, que Dios nos guarda. Y muchos creen que los cristianos somos mediocres. Claro que piensan eso porque no conocen quién es Dios, porque no conocen la palabra de Dios. Muchos piensan que los cristianos no tenemos aspiraciones, ambiciones. ¿Saben quiénes son los más ambiciosos? Nosotros, en el buen sentido de la palabra, porque nosotros aspiramos no a lo superficial, no a lo temporal, no a lo terrenal. Esa no es nuestra esencia. Nosotros aspiramos a la vida eterna. Amén. Aquello que no se debilita, aquello que no se devalúa. Si tú amas a tus hijos, si tú amas a tu esposa, a tu esposo, si tú amas a tu hermano, a quien sea, si tú quieres bendecirlo, busca una manera y otra. No te rindas en que esa persona, un buen día, como esta mujer samaritana, ese sea el día de esa persona y por primera vez escuche la primera palabra que llegue a su corazón. Y entonces ese es el comienzo de la nueva vida de esa persona que tú quieres. Muchas personas en el mundo, y lo sabemos y lo dicen en todos los medios de comunicación, y ahora el mismo mundo se autocuestiona porque ya se dio cuenta que eso no funciona. Muchos hombres, muchas mujeres, muchos padres, muchas madres se esfuerzan a trabajar horas y horas y horas, y no está mal trabajar, pero descuidan a sus hijos, porque el argumento es de que entre más dinero tenga, les voy a poder comprar todo lo que ellos quisieran tener, porque al cabo la vida es muy corta. Y qué mejor que yo les pueda dar esa alegría, porque si no, después, imagínate, se mueren y ni eso tuvieron, ¿verdad? Ese es el enfoque de alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Pero alguien que tiene a Cristo en su corazón tiene conciencia que hay que trabajar, que hay que esforzarnos, porque Dios no se agrada de la pereza, pero sí trabajar conforme al plan de Dios. Trabajar para proveer para la familia, que es un mandato de Dios, pero también no descuidar nuestra vida
espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Así que si tú el día de hoy, al igual que yo, estamos aquí, no estamos perdiendo el tiempo, estamos aprovechándolo de la mejor manera. ¿Te gusta invertir? Ahorita en los últimos 2 años han sido los CETES, hablando de esto en México. ¿Te gusta invertir? Pues siempre ha sido el oro, cuando las cosas se ponen muy difíciles, o si son monedas, pues los euros o el dólar, aunque el dólar también ya de repente. Pero todo eso va a pasar, todo eso va a acabar, todo eso es así, sube, baja, sube. Invierte en lo que no se devalúa, invierte en lo que va a dar sentido realmente a tu vida. Es la palabra de Dios. Aprópiate de la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, pero no solo de un punto de vista teórico, sino práctico. Amén. Recibe y da, recibe y da, recibe y da. Todos los días, si tenemos hijos, tenemos ahí la primera oportunidad de decirles: hijo, acuérdate de Dios. Hijo, esta situación tuvo este problema hoy. Hijo, Dios dice esto, acuérdate. Tú no estás solo, Dios está contigo. A ver, vamos a orar, hijo. Señor Dios, tu hijo te ve orar. Después crecen cuando se hacen adolescentes y eso es humano. Pero si ya está sembrada la semilla de la palabra de Dios, cuando ellos encuentren en el mundo las dificultades que a veces nos llevan, ya no sabemos qué hacer, ellos se van a acordar de esa palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso vamos concluyendo reconociendo esto, de que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios y tienen todo el poder para perfeccionarnos. Todo el poder para perfeccionarnos. No estoy exagerando, lo dice la palabra del Señor. Todo el poder. ¿Quieres poder? ¿Quieres conocer el poder? Es el poder de Dios. Amén. Eso sí que es poder. Y dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17, dice: toda la Escritura, toda, no unos versículos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Wow, ¿qué más podríamos decir? De hecho, pude haber empezado con este versículo, compartir lo que Dios ponga en mi corazón, y con eso es un tremendo alimento. Solo con ese versículo. Pero Dios es tan bueno que no nos limita. Tenemos su palabra. Y pues por cuestión de tiempo, hermanos, quiero decirles que he sabido y he leído que al paso de la historia del pueblo de Dios y de la predicación de la palabra, hace muchísimos tiempo hubo un predicador, Spurgeon, Charles Spurgeon. Las predicaciones duraban horas, porque la predicación es viva y eficaz. La predicación de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios no es un objeto, es vida. Por lo tanto, fluye. Si tú has escuchado la palabra de Dios hoy y cada vez que nos reunimos, la palabra de Dios, si tú tienes disposición, fluye en tu corazón, en tu mente y te está transformando, porque ese es el plan de Dios y la promesa de Dios. La palabra de Dios no es como tristemente lo hacemos, y me incluyo, que muchas veces llegamos a casa, regresamos, esta Biblia, bueno, Dios me ha dado varias, tengo varias, porque ya tengo algún tiempo caminando con el Señor, pero esta, llego a mi casa, la pongo en el librero, y ¿sabes qué? Hasta dentro de 8 días. Y luego, hay cuidado, perdón ahí, pero lo digo en el amor. No es muy bueno que renunciemos a traer nuestra Biblia en físico. Esto es de Dios, me lo puso en mi corazón de hace mucho, aquí y en cualquier parte donde tengo la oportunidad.
La palabra de Dios no es porque el traerla por sí mismo ya me acerque más a Dios. Pero cuando la traemos en físico, estamos un poco más diciéndole al mundo: yo estudio este libro. Segundo, si la palabra de Dios no solo la vemos en el celular, es muy distinto buscar un versículo aquí que solo hay poner la palabra y clic. Cuando está en papel, la puedo marcar con un marcatextos. Lo que Dios me dio ese día. Yo tengo Biblias que al paso del tiempo están llenas de colores, y les escribo, esto Dios me lo dio tal fecha. Esta es una Biblia que tengo nueva, bastante nueva. Tengo, gracias a Dios, allá en casa muchas. Es muy nueva esta, tiene apenas como 2 años. Me gusta que está delgadita, pero muchas de las Biblias que tengo, en esta primera página escribo versículos que Dios me dio cuando tuve una batalla terrible. Y digo, este versículo se queda aquí, porque cuando vuelva a tener una situación así, voy a abrir mi Biblia y me voy a acordar de la victoria de Cristo en mi vida para esa necesidad. Pero luego tengo otros versículos. Eso Dios me lo ha puesto en mi corazón y lo he aprendido de otros siervos de Dios. Hagámosle así. No renunciemos a la Biblia en físico, por favor. Y de preferencia, si venimos a la iglesia, traigámosla. Se nos puede llegar a olvidar, se nos puede llegar a perder, pero hay que traerla, porque también cuando la leemos y la buscamos, nos seguimos ejercitando en conocerla, en dónde está cada libro. Eso es un paréntesis de parte de Dios. También para que nos animemos a que la Biblia es la palabra viva y eficaz. Ese versículo que les leí hace un momento de 2 Timoteo 3, 16 al 17, también lo encontré en otra versión. Vean, rápidamente, ya me voy, perdón, déjenme ver. ¿Qué hora es, hermano? Ya me voy, hermano, disculpen. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en la otra versión dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, eso ya lo vimos hace rato. La otra cita con la que estaba cerrando es: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Y otra versión a este mismo versículo es: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Amén. Este cielo, esta tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Hoy en día, qué bueno, hay una conciencia mayor de el cuidado del medio ambiente, de la ecología. Pero cuidado, porque también hay personas que han asumido una filosofía en donde a la ecología, a la naturaleza, la ven como un Dios, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que cuidar, hermanos, y si tenemos duda en algo, debemos de ir a la fuente. Lo que les acabo de decir, ustedes y yo, cuando yo escucho también cada 8 días ahí, Dios nos ha exhortado a que todo lo que escuchemos lo pasemos por el filtro de la palabra de Dios. Y cuando haya algo que no es conforme a Dios, Dios nos da discernimiento para decir: eso no es conforme a Dios. Pero todo aquello que es conforme a la palabra, eso debemos recibirlo para que Dios sea glorificado. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor, para que descansen tantito. Quien pueda hacerlo, pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por favor. Padre Celestial Todopoderoso, gracias, Señor, porque una vez más nos has dado la oportunidad de escudriñar tu palabra. Señor, tú conoces nuestra situación.
Tú sabes que vivimos en un mundo que vive en convulsión, Señor mi Dios. En un mundo agitado, un mundo que tiene prisa, Señor. Pero esa prisa principalmente es para buscar el placer en la carne. Un mundo que tiene prisa para tener muchos logros, pero principalmente enfocados a lo material, a lo superfluo. Padre Celestial, en esta mañana hemos aprendido de parte tuya que sobre todas las cosas estás tú, que sobre todas las cosas está tu palabra y que sobre todas las cosas está nuestro corazón. Tú dijiste en tu palabra: sobre todas las cosas guarda tu corazón. Señor, ayúdanos a no olvidar esto nunca. Ayúdanos a tener un corazón conforme a ti, un corazón agradecido, un corazón, Señor, sustentado en tus promesas, y un corazón, Señor mi Dios, que pueda gozarse de tu amor, de tus maravillas. Señor, bendice a todo oyente, Padre, y bendice a todos los que quizá después escucharán este mensaje en las redes sociales. Padre, te pido que tu palabra llegue a quien lo necesite y que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos.